Ok, vamos a empezar. Hola, Shabbatum Boraj. Nosotros, Baruch Hashem, ya retomamos en esta semana el orden de los estudios que estamos teniendo diariamente. Y para recordar, es el día lunes estudiamos Mesilat Yesharim, el martes estudiamos el libro del Tomer de Borá, el miércoles estudiamos Tefilá en profundidad, a las 11:30, 10:30, están todo el mundo invitado que quiera estudiar Naví en profundidad. Estamos viendo ahora el libro de Yoshua. Y el día jueves, 11:30, estamos viendo el libro de Mishle. Y el día viernes, Besat Hashem, 11:30, estamos viendo ¿cómo se llama? La parashá de la semana. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con lo que empezamos en el Mesilat Yesharim, que en la última vez que hablamos antes de Mesilat Yesharim, que fue yo creo antes de Rosh Hashanah, porque para los Hagim nosotros fuimos robando shiurim de lunes, martes y eso para estudiar para el tema de las fiestas, analizamos un poquito la idea un poquito controversial que él trae el Ramjal en el primer Perek, después de la Agdamá que él trae, porque es importante estudiar el tema que él está planteando, que es cuál es la función del ser humano en el planeta Tierra y cuál es la función específicamente de los Yudim y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos más a Hashem. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la última parte de lo que es la introducción, la Agdamá, que después de hablar de esa pequeña introducción, el Ramjal trae el final que trae la Mishnah, la Gemara en Masejet Sotá, que trae una Mishnah que cita una variante, es una cosita diferente de lo que trae la Masejet Avodah Zará, sobre la cual el Ramjal se apoya el Ramjal en las Mishnayot, en la estructura, vamos a decirlo así, del libro de Mesilat Yesharim. Entonces él trae la Braitá que trae Rabbi Pinhas Ben Yair, que entre paréntesis nosotros dijimos él era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, y él dijo que una cosa jala una cosa y una cosa jala a otra cosa. Entonces él dice que la Torá conduce a Zeirut, que nosotros vamos a traducir Zeirut como vigilancia, no como advertencia. La vigilancia atrae al Nekiut, el Nekiut trae a la Tara trae al Perishut. Nosotros vamos a ir explicando a cada uno. Perdón, Zeirut, Zrizut, Nekiut, Tara, Perishut, Kedusha, Anabá, Irat Het, Hasidut, Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh trae lo que es Hiat Ametim. Esa es un poquito como una diferencia que hay un poquitito entre la Mishnah Masejet Sotá y la Gemara en Masejet Avodah Zará, sale con un poquito de diferencias. Entonces vamos a ir principio por principio. El capítulo número 1, que aún todavía no empieza con lo que Mamash es Zeirut, que nosotros traducimos como vigilancia, estar en un estado de observación. Comienza diciendo de que es muy, muy importante que la persona tiene que saber cuál es su función en este mundo y qué es para lo cual la persona tiene que enfocarse en este mundo físico que Hashem escogió dentro de nosotros, cuando hemos hablado de mundos espirituales, hemos incluido este mundo material dentro de los mundos. En Kabbalah se maneja que está el mundo de Atzilut, que es el mundo más espiritual, después viene el mundo de Yetzirah, después viene el mundo de Briah, y después viene el mundo de Asiá, que este es el mundo físico, el único mundo físico en el cual los Yudim estamos aquí para vivir y para cumplir Torah y Mitzvot. Y como vimos en la parashá de la semana pasada, en la parashá de Bereshit, que Hashem decide en un principio de un tiempo que para nosotros consideramos que es el año 5783 años. Antes no había tiempo, Hashem estaba nada más, él estaba solo, y a partir de que Hashem crea un mundo físico, comienza a haber una transición de tiempo físico de 24 horas, de 7 días de la semana, y en cada día de los 7 días de la semana, Boreolam crea algo. El día séptimo de la semana, Boreolam crea el Shabbat, crea el descanso, y en el día 6, como última creación del mundo, Hashem decide crear al ser humano.
Y estando el ser humano en este mundo, siendo el único ser humano, la persona capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, entonces Hashem crea al ser humano con una capacidad cognitiva y le insufla, le mete a la persona la Neshama, que es un Helek Elokam Imal, es un pedacito de Hashem. Y el libro de Jobot Levavot, en base a todas las clases anteriores que hemos tratado de, no Jobot Levavot, perdón, Mesilat Yesharim, trata de explicar un poco qué tiene que hacer el ser humano en este mundo tan loco, tan malo, tan negativo, tan cambiante, tan conflictivo, con tantas cosas. Entonces nosotros en la última clase que tuvimos antes de esta, tratamos de explicar un poquito esta oración que el Ramjal va a plantear aquí, que dice que nosotros tenemos que saber, que voy a leer textual como dice y lo vamos a explicar, She'adam lo nibra ela leitanega lashem veleenot misiv shechinato. El ser humano fue creado con la función de deleitarse, leitaneg es tener deleite, de tener placer, con Boreolam, y disfrutar del brillo de su Shejina. Entonces tenemos que entender bien esto, porque según lo que nosotros sabemos y lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar del Ramjal en los libros que van a ver, que tiene más libros el Ramjal, tiene arriba de 35 o 40 libros, y en Prakim, que vienen adelante, sobre lo que va a explicar también el Mesilat Yesharim en Prakim más adelante, el Rab es un poco, suena un poco esta oración como un poco superficial, que el ser humano nada más haya sido creado para tener placer de la Shejina. Suena esto un poquito raro porque hay un objetivo mucho mayor en la creación del mundo físico. Entonces tendremos que hacer primero un análisis de Bijlal, por qué Hashem decidió crear un mundo físico. Entonces, ahí vamos a encontrar diferentes corrientes, según las corrientes de pensamiento que tengamos. Entonces, a nosotros nos gusta mucho ir a la parte más profunda, y cabalísticamente hablando, y el Gaon mi Vilna lo trae, y el Arizal, y etcétera, etcétera, cuando los Jajamim se empezaron a replantear cuál es el motivo que Bijlal Hashem decidió hacer un mundo, entonces los Jajamim decidieron de que es una ta'ava, ni tavalo la Kadosh Baruchu, la Azotlo dirá Bataftonim. Si queremos hacer una traducción literal, tendríamos que decir que Hashem se le pegó su regalada gana. Tuvo una ta'ava en Ibrit la traducción es que tuvo ganas. En Yiddish hay un dicho que se dice, a las ta'avot no se les pregunta. A ver, ¿por qué quisiste comer ese pastel de chocolate? Pues porque se me antojó. ¿Sí? ¿Por qué hiciste tal cosa? Hay cosas que la persona las hace porque no puede dar una explicación. Es una taba, tuvo una taba. Kaviahol, el Masejet, el Midrash Tanjuma dice, ni tabalo a Kadosh Baruchu. Hashem tuvo ganas de hacer este mundo. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros como seres humanos no tenemos ninguna capacidad ni ninguna herramienta para poder explicar las ganas de Hashem. Porque Hashem está arriba de nosotros, arriba del tiempo, arriba del espacio, y nosotros no tenemos ninguna capacidad física, ni cognitiva, ni mental, ni nada, para poder explicar las ganas que tenga Boreolam. Boreolam decidió que quiere hacer un mundo físico para darle la oportunidad a los Yudim que dentro de este mundo físico podamos cumplir Torah y Mitzvot. Así vamos a encontrar en los escritos del Arizal, y así vamos a encontrar en los escritos del Gaon mi Vilna, y así vamos a encontrar en los escritos de la mayoría de los filósofos Yudim cuando se pusieron a empezar a preguntar cuál es el motivo que si Hashem es el Todopoderoso y es el más grande, y tiene un ejército de soldados, de malajín, de ángeles en el Shamayim, tenga que venir a verse, molestarse, involucrarse, ensuciarse las manos, perdón, pero esa es la palabra, con seres humanos finitos, pesados, difíciles, que lo primero que Hashem le dice hace al revés, y todo hacerle problemas a Boreolam.
Si seguimos informándonos en los escritos del Arizal, encontramos que Lefi el Arizal hay dos motivos básicamente que Hashem decidió hacer este mundo. El motivo número uno es Idgalut Shelemut Kojotav, es decir, que la gente pueda observar y ver la fortaleza y la fuerza que tiene Hashem. Y la segunda cosa, que es donde la mayoría, y es donde aquí entra el Ramjal no fue un alumno directo del Arizal porque vino muchos años después, sino que fue alumno de alumnos del Arizal, es Leetiv Libruav. Hashem quiso hacer un mundo en el cual este mundo tenga la posibilidad de que Hashem nos pueda dar, nos pueda hacer favores, y eso se vaya generando una cadena de favores. Y Hashem es bueno con nosotros, nos da lo que nosotros nos falta, eso nos enseña a nosotros a dar a las otras personas, y así se va haciendo una cadena. Leativ libroav, hacerle cosas buenas a sus criaturas, vesheyakir ugdulato, y que las personas podamos nos dar cuenta de las fortalezas tan grandes que tiene Hashem. Pero indudablemente sabemos que la Kavaná número uno que Boreolán tiene de hacer este mundo es que el pueblo de Israel reciba la Torá. Y eso lo vimos en los primeros psukim de la Torá, cuando vimos que Hashem creó el día sexto, es el día que dice Yom HaShishi, el sexto día, a diferencia de los otros días de la creación que dice Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom HaShishi. Dice Rashi porque dice HaShishi, el día sexto, porque todo el mundo estaba esperando que llegue un sexto día en el calendario. ¿Qué día sexto día es en el calendario? Es el 6 de Sivan, donde Hashem estaba esperando 976 generaciones, Taf, Kuf, Ain, Vav, Dorot, que Hashem esperó estos años desde que Hashem hizo el mundo hasta que Hashem nos pudo dar la Torá. 2000 años, ¿no? Jajamín dicen 2000 años, el mundo se divide en 6000 años, los dos primeros 2000 años fueron 2000 años de Tou, de desastre, de desolación. A partir que nace Abraham Avinu, que en verdad no es el año 2000, Abraham Avinu creo que nace en el año 1940 y algo, pero ya a partir de Abraham Avinu se llama que son 2000 años de Torá, y los últimos 2000 años que son nuestros 2000 años que son Yemot HaMashiach. Pero toda la creación del mundo está basada en que el humano, Bimbiuhad, Am Israel, que fue el que recibió la Torá, sea el que agarre la palabra divina de Hashem y la transmita, la lleve, la promulgue, la promueva, la distribuya y la enseñe en todo el mundo. Pero aquí surge entonces la primera pregunta que hacen los mefarshim de Mesilat Yesharim, que a veces uno cree que puede agarrar Mesilat Yesharim y entenderlo solito, pero por lo menos yo no lo puedo hacer eso. Es un libro que tiene mucha complejidad y mucha profundidad. A ver, un minuto, se me movió aquí, perdón. Perdón, se me movió el control. Tengo muchos libros aquí, estoy moviendo todas las cosas. Perdón. Muy bien. Tenemos que ver bien cuál es la necesidad que tuvo el Ramjal de ser tan específico y de decirnos que la persona tiene una obligación de hacer dos cosas. She'itvarer ve itamet. Es decir, la persona tiene que itvarer, viene de la palabra barur. Barur sería en español algo que queda claro, que se entiende bien. La persona tiene que, para decirlo en estas palabras en español, que tiene que clarificar, tiene que saber bien, tiene que clarificar y tiene que verificar cuál es su obligación en este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es esta necesidad tan grande que tiene la persona de clarificar y de verificar por qué la persona está en este mundo, por qué es tan importante. Entonces uno de los mefarshim que ha dedicado muchas horas de su estudio para explicar el libro Mesilat Yesharim fue el Jajam Rabbi Eliezer Eliyahu Dessler, que fue un Jajam que ya falleció, una persona sobreviviente de la Shoah, una persona nacida en la ciudad de Kelem,
que Baruch Hashem él se pudo escapar, mucha de su familia, de sus tíos, de sus abuelos, etcétera, fallecieron en manos de los nazis, pero él se pudo escapar junto con su familia más cercana a Inglaterra. Recordemos que en la parte histórica, Inglaterra perteneció al país de los aliados, entonces Inglaterra fue en contra del nazismo, y él se escapó en Inglaterra y vivió en una ciudad, en un pueblito que se llamaba Gateshead, que se hizo famoso a partir de él. Era un pueblito muy, muy alejado de Londres, porque él en ese pueblito decidió fundar una yeshiva, y también él se ocupó mucho del jinuj de las chicas, hizo un Bet Yaakov que existe hasta el día de hoy, existe este Bet Yaakov en Gateshead, y una yeshiva en Gateshead que está un poco cerquita una de la otra, es en un pueblito muy, muy alejado ahí en Inglaterra. Y él daba sijot y estaba ahí en la yeshiva. Después, cuando acabó la guerra, se lo empezaron a pelear entre la misma yeshiva de Gateshead y la yeshiva de Ponievich en Eretz Israel, que fue fundada por el Rav Kahneman, y que querían que él sea el mashgiach de la yeshiva. Nosotros sabemos que un mashgiach en una yeshiva tiene una función, no es Rosh Yeshiva, es una función de mucha más relación amistosa que tiene con los muchachos. En el sistema, vamos a decir, organizacional de lo que es una yeshiva, el Rosh Yeshiva es una persona que está un poquito más, no quiero decir inaccesible, pero es un poco más difícil que los alumnos tengan una relación personalizada con el Rosh Yeshiva. Obviamente depende de cada yeshiva, depende de la cantidad de alumnos, etcétera, etcétera. El que es más cercano a los muchachos de la yeshiva es la persona que se llama el mashgiach, que es el que generalmente semanalmente da clases de Musar, es el que se dedica más a la parte de observar a los alumnos, si están bien, si están mal, etcétera. Entonces, este Rab, que yo tuve el zhut de leer su vida, hay 2 tomos de la vida de él, era un mejanej natural, es decir, el Rab este nació para ser un educador, aparte de ser un tamid jajam muy grande, y era una persona dulcísima. Él logró establecer una relación muy, muy cercana con sus alumnos y con sus alumnas también. Es muy interesante si uno tiene la posibilidad de poder leer el libro. Mishtam Eliyahu tiene 5 tomos, en el cual sus alumnos, después de que él falleció, recopilaron las sijot. Me imagino que tomaban nota o estaban grabadas, porque pues en los años 40 y 50 pues ya habían grabadoras, y después vaciaron esas sijot y se hicieron libros, y está dividido por temas. Habla de Gesed, de Tefilá, de los Yamim Noraim. El Helek Bet, por ejemplo, él habla mucho sobre temas difíciles de lo que es el Humash. Por ejemplo, en el Helek Bet justamente habla del pecado de Adam Arishon, que él es uno de los Jajamim que dicen lo que dijimos el viernes, que la intención que tenía Adam Arishon de comer del Etz Hadat, no porque era loco, ni porque era rayá, ni nada, es que él dijo, ¿qué chiste tiene tener el Yetzer Hará por afuera? Mejor me quiero meter el Yetzer Hará por adentro, y así voy a tener un nisayón más grande de poder luchar contra el Yetzer Hará. Pero bueno, dentro de todas las cosas, él organizó muchos de sus shiurim que daba en la yeshiva de Ponievich a hablar sobre temas de explicar el Mesilat Yesharim. Nosotros cuando empezamos a hablar de este libro Mesilat Yesharim, lo escogimos básicamente porque este libro es un clásico en el estudio, en todo el mundo de las yeshivot. El libro Mesilat Yesharim es como el clásico de Musar, a nivel obviamente un poquito más elevado. El clásico, digamos, el libro más fácil de poder estudiar Musar, podría considerarse el Orjot Tzadikim, que Rav Chaim contaba que el Steipeler estudiaba con él Shabbat en la tarde, Orjot Tzadikim, cuando ellos, como eran muy mahmirim y ellos eran de la familia del Hazon Ish, ellos no utilizaban en Shabbat la luz eléctrica del CFE de Israel, porque en Israel trabajan empleados Yehudim. Y aunque los aparatos son eléctricos y todo, el Hazon Ish, allá Mahmir al-Atzmo, él hacía jumbra de no utilizar luz en Shabbat. A mí me tocó estar en casas de gente que no utilizaba luz en Shabbat. Entonces, el viernes en la noche era una cena muy romántica, porque las luces de las velas estaban prendidas todavía, entonces se veía bastante bien. La gente que sabía que no iba a usar luz en Shabbat ponía muchas velas. Shabbat en la mañana era muy normal porque entra la luz del día, pero Shabbatot de invierno, cuando en Israel se oscurece a las 4 de la tarde más o menos,
Seudah Shlishit era una depresión total, perdón que lo diga, a mí la pasaba duro cuando iba a Shabbat. Me encantaba ir porque era una amiga de mi mamá, su mamá, de la amiga de mi mamá, era la persona que hacía esta jumbra. Entonces me gustaba mucho porque los conocía de toda la vida, etcétera, pero es bastante complication el tema. Entonces, una vez le preguntaron a Rav Chaim qué hacía él Shabbat en la tarde, cuando terminaban de hacer Seudah Shishit, hasta que hacían Arbit, porque la gente que acostumbra a hacer Rabenutam hace Arbit más tarde. Entonces, Rav Chaim contaba que él salía a caminar por las calles de Benevera con su papá, y que estudiaban el Orjot Tzadikim, que obviamente el Stapler se lo sabía de memoria, no necesitaba ningún libro para leer porque no se veía nada. Pero bueno, entonces, esto es entre paréntesis lo que estudiaba Rav Chaim cuando tenía 6, 7, 8 años. Era un libro, el Orjot Tzadikim, que es un libro relativamente de poca dificultad. El Mesilat Yesharim, obviamente, tiene que ser un libro para un nivel cognitivo más superior, porque es muy, muy profundo, ya que tiene varios conceptos cabalísticos, y no nada más conceptos cabalísticos, sino conceptos un poquito que son un poco contradictorios con otra información que nosotros vamos a escuchar de otros lados, o, como dijimos la última vez que estudiamos, con la información que el mismo Mesilat Yesharim lo va a traer más adelante en Shara Hasidut o así, va a decir cosas que aparentemente se contradicen un poco con lo que está diciendo ahora. Pero primero, lo primero que vamos a aclarar es por qué es tan importante el birur y la atama, es decir, la clarificación y la verificación de estas cosas. Entonces, el libro Michtav Eliyahu, que explica esto, también aclara y quiere explicar, y nos dice, y quiero decirte otra cosa, no nada más porque es tan importante esta declaración en específica que el Ramjal hace de birur y atama, es decir, clarificación y especificación, sino también cómo empieza el Perek Aleph. No sé si tienen la posibilidad de, aquí no tenemos libros, aquí podemos sacar copias, pero si ustedes tienen en su casa, empieza el Perek Aleph en Yesod HaSidut Beshoresh Abodá. Entonces también hay un doble lashon, Yesod y Shoresh, es decir, Yesod es fundamento y Shoresh es raíz. ¿Cuál sería la explicación entre fundamento y raíz? Entonces explica el Michtav Eliyahu y dice así, dice, lo que quiere decir Yesod es, aparte del nombre de una de las sefirot, pero aquí no tiene que ver, Yesod quiere decir una cosa que es un fundamento, es como la base de una construcción. Cuando una persona va a construir algo, necesita tener una buena base para que toda la construcción esté bien parada. Y raíz es, da la interpretación de una raíz, es algo de una cosa que va creciendo, ¿no? Una plantita tiene una raíz, es como de algo que vive, que es una cosa que vive. Entonces, lo que quiere decir, lo que interpretó el Rav Dessler es que aquí hay dos cosas en el servicio de Hashem. Está el servicio de Hashem del cumplimiento de Torah y Mitzvot como tiene que ser, que es el Yesod, es la base. Y está la parte del Shoresh, está la parte que cada persona le pone a su cumplimiento de Torah y Mitzvot su vida, ¿sí? Entonces, es las dos cosas que se requiere. Se requiere que una persona sepa alajot, porque si yo voy y me paro con Hashem y digo, mira Hashem, yo la verdad te quiero muchísimo, y me encanta como tú eres, y me encanta cómo diriges el mundo, y me gusta mucho, pero no estoy dispuesta a toda la parte ritual. A mí me gusta toda la parte emocional. Pues eso no sirve, porque el cumplimiento de Torah y Mitzvot requiere de una parte de ritual. Entonces, por eso el Rav Dessler dice, aquí hay la doble cosa. Yesod de Shoresh. La persona tiene que saber que tiene que tener una base, su cumplimiento de Torah y Mitzvot, pero la base no puede venir seca. La base tiene que ser con una raíz. ¿Qué hace la raíz? La raíz de la planta agarra y se lleva el agua y nutre esos componentes químicos que tiene el agua, el O2, el HO2, y ¿qué hace? Y lo hace ¿cómo se dice? La fotosíntesis, etcétera, etcétera. Va cambiando esa realidad, le va poniendo vida. Y aquí entonces tenemos dos conceptos básicos que el Ramjal está manejando aquí. La parte del sentimiento y la parte del pensamiento. Está la parte del Regesh y está la parte del Sejel. Y esto es algo
que especifica el Ramjal es algo que existe, como dice acá en el Lashon, Etzel Adam. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de cumplir Torah y Mitzvot de manera cognitiva, es decir, analizando y pensando, y de manera emocional. A ninguna persona le está negado eso. Simplemente la persona tiene que considerar. Algunos mefarshim dicen de que no es tan fácil, de que por eso el Ramjal puso a Adam, Adam con ella y ella es el humano. Pero nosotros podemos y sabemos de que todas las personas, si tenemos ganas, podemos elevarnos de nuestros límites, de lo que se llama zona de confort, que de confort no tiene nada, y romper esas estigmas que tenemos para salir más adelante. ¿Y qué se hace con este conocimiento? Después que yo ya me doy cuenta de verdad que realmente la vida esta no tiene sentido si no es una vida espiritual, y si yo no le inyecto a mi vida una parte espiritual y no me conecto con Hashem, ¿qué se hace? Para eso, el libro, el Sefer Tanya, que muchos de ustedes lo han estudiado, etcétera, el Tanya escribe en el Perek Gimel, al final del Perek Gimel dice, porque la persona cuando se da cuenta, hay un concepto en el coaching que te enseñan, que es lo que en inglés se dice awakening. Awakening es como cuando uno, como que le cae el 20. No sé si les pasó, a veces una persona vive una situación y no se percata de lo que pasa, la sigue viviendo, vive así 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, y de repente Hashem le hace a la persona como que se le abren los ojos, lo que en español se dice que le cae el 20, y se da cuenta de algunas cosas que durante mucho tiempo no se puso a pensar, no se dio cuenta. Como que cuando uno dice, era esto. Esto es lo que Hashem quiere que le pase a la persona, que la persona itamet diga, sí, es cierto, no tiene ningún sentido tener una vida física si yo no le inyecto a esa vida física una parte emocional. Entonces el Tanya dice, porque la persona me cayer dato, la persona cuando le cae el 20 y se da cuenta de las cosas, grandiosa, que nadie se la puede quitar, porque uno mismo llegó a esa conclusión. Por eso Jajamín dicen, vale más un poquito de la opinión que una persona tiene cuando uno mismo es el generador de esa opinión, que 9 medidas de las opiniones de otra persona. Una persona valora más la opinión de uno, aunque sea una opinión chiquitita, uno logra valorarla más que cuando uno escucha 9 opiniones diferentes de otras personas. ¿Por qué? Porque las 9 opiniones diferentes de otras personas son de otras personas. Esto es mío, esto lo creé yo, este pensamiento que yo logré después de este análisis de las cosas es un pensamiento mío, es un pensamiento que yo lo creé. Y entonces, cuando uno tiene un pensamiento que uno creó, ¿qué pasa con ese pensamiento? Mekasher lo une a esto, Vejosek Gedulá, es una fuerza muy, muy grande que nadie te va a sacar esa idea de la cabeza. Y más, si esa es una idea, que otra persona viene y te la felicita, te la motiva, te la avala, eso es algo que uno no se olvida nunca, nunca. Y esto, por eso es tan grande que una persona se dé tiempo, dice el Ramjal, de poder sentarse a pensar, como habíamos dicho en la Akdamá del Ramjal, en la Akdamá antes de esta, del Perek Alef, que el Perek Alef es una Akdamá, pero antes de esto dice, las personas nos dedicamos toda la vida, corremos, hacemos cosas, y no nos detenemos a pensar lo que es importante. Y él pone en su libro, yo no escribí esto porque yo vine a descubrir la caja negra. No, esto es algo que es súper conocido, pero ¿qué pasa? Porque nos ocupamos de otras cosas, no pensamos en lo que realmente es importante. Entonces, ¿cuál es, dice el Rab, el tajlit, la finalidad de la creación del mundo sobre el planeta Tierra? Entonces nosotros dijimos antes que la finalidad de la creación del mundo es establecer un lugar físico para que los Yudim podamos cumplir Torah y Mitzvot. Entonces, perdón, el tajlit de
creación del ser humano es elevar este mundo material en un mundo espiritual. Y que toda la materia que Hashem creó en este mundo no sea un obstáculo en contra de la espiritualidad, sino que sea un canal para ayudar a la espiritualidad. Y eso es otro paradigma que tenemos que romper, porque yo creo que con el correr de los años, lamentablemente, hubo una mala interpretación de para qué sirve lo físico hacia lo espiritual. Entonces, muchísima gente pensaba que lo físico tiene que estar peleado con lo espiritual. Y la Torá todo el tiempo te dice que lo físico tiene que estar peleado con lo espiritual, mientras que, mientras lo físico te haga daño a lo espiritual. Pero mientras puedas manejar lo físico, que sea un canal hacia lo espiritual, Hashem creó el físico para que el físico sea un medio para el espiritual, no para que esté peleado. ¿Sí? Obviamente nosotros sabemos que hay taniot, que hay ayunos que se hacen el día de Kippur, que es el día más sagrado, la persona no come, pero no porque esté peleado comer, sino porque en este momento estamos tan espirituales que no nos damos ni tiempo ni tenemos ganas de poder comer. Entonces, la cosa es que lo primero que la persona tiene que saber, dice el Ramjal, es que el objetivo a largo plazo de la vida física de este mundo es obtener de este mundo el desarrollo espiritual mayor que una persona pueda accesar. ¿Hacia qué? Hacia lo espiritual. Y eso es lo que le va a dar a la persona el verdadero placer, que es el placer más grande que una persona puede obtener, incluso en este mundo físico. Porque a veces una persona puede creer y puede decir, bueno, si yo me dedico a algo que es espiritual, ¿qué voy a sentir emocionalmente? Y Hashem hizo esta magia que una persona logre sentir una tranquilidad, una paz, una emoción, una buena onda, como se dice, incluso físicamente, cuando uno está bien espiritualmente y obviamente cuando uno está bien emocionalmente. Nosotros sabemos, y Jajamim lo repiten en todos los lugares, que no pueden estar peleadas las cosas. Las cosas tienen que tener un equilibrio. La parte espiritual de una persona llega en el desarrollo sublime cuando la parte física de la persona está bien y cuando la parte emocional de la persona está bien. Si una persona está triste, es muy difícil que su Avodat Hashem pueda hacer como tiene que ser, porque si no le encuentra sentido lo que está haciendo, si está angustiado, si tiene ansiedad, si tiene un montón de problemas emocionales, es difícil que le podamos decir a esta persona, disfruta de tu tfilá, disfruta de tu limut Torah, disfruta de tu kiyum mitzvot. Entonces es muy importante que uno se sienta bien, y a partir de que uno se siente bien, tanto físicamente y después emocionalmente, entonces tiene que llegar a su apogeo espiritualmente. Pero si una persona limita el sentirse bien nada más en la parte física, pues le va a faltar la otra parte y el otro proceso. Y es lo que dice aquí, todo el lugar especial que adquiere una persona para sentirse bien no es en un mundo físico, es en el Olam Haba, es en el mundo espiritual, porque aquí lo que nosotros estamos creados es como una preparación hacia la parte que viene adelante. Como estudiamos en el Pirkei Avot, que este mundo se parece a un pasillo y el mundo venidero es el que se parece al castillo. Este es un pasillo, nadie vive en el pasillo se usa para pasar, para llegar al cuarto, pero el pasillo para llegar al cuarto tiene que ser acorde a la casa. Si una persona tiene una casa bonita, su pasillo para llegar a la casa también va a querer que sea bonito, y el pasaje, en el momento que la persona tiene que pasar hacia el cuarto principal, tiene que ser también una cosa agradable. ¿Y cuál es el pasaje? ¿Cuál es el medio para accesar a las cosas espirituales? A Emtsaim, los medios para llegar a este tajlit son las mitzvot que Boreolam nos dio. Y Hashem escogió justo darnos las mitzvot, ¿dónde? En este mundo físico. Entonces, el propósito máximo que tiene el ser humano es
tener un vínculo y una conexión con Hashem. El lugar donde más donde la Neshama va a experimentar un mayor apego con Hashem es en un mundo donde no va a haber materia. Pero el lugar donde la persona se tiene que preparar para llegar a ese lugar, y el lugar donde aquí la persona máximo puede sentir con sentimientos físicos, con sensaciones corpóreas, sí es este mundo. Entonces, este mundo es un mundo muy, muy importante porque es el mundo que es el medio para llegar al fin. Pero este medio es un medio muy, muy importante porque es la única forma de poder llegar al fin. No podemos llegar al fin si no pasamos por este medio. Por eso, este medio tiene que ser un medio bonito, tiene que ser un medio alegre, tiene que ser un medio donde la persona disfrute. Justamente ayer estaba platicando con mi hijo, que Besat Hashem mañana se regresa allá a Israel, en las yeshivot, así les meten mucho, que hay que esforzarse mucho para ser un Talmid Jajam. Entonces él le estaba hablando a mi sobrinito y le dijo a mi sobrino, le dijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi yerno, Baruch Hashem Esabrej, entonces le dijo, quiero ser Talmid Jajam. Entonces mi hijo, como buen adolescente de 19 años, le dice, para ser Talmid Jajam hay que matarse. Entonces yo le hice una seña a mi hijo, que no le diga así. Entonces mi hijo no entiende por qué no hay que decirle a un niño de 7 años que para ser un Talmid Jajam hay que matarse. Porque le decía a ti, no sé, es mi forma de pensar, a lo mejor estoy equivocada, a un niño de 7 años que te dice que quiere ser un Talmid Jajam, no le tienes que decir que se tiene que matar, le tienes que decir que él va a disfrutar, que es hermosa esa elección, que es bonito, porque automáticamente a los 19 años matarse es bonito, es lindo eso que se esfuerzan y que se quedan hasta tarde estudiando y hacen preguntas de este jajam y del otro jajam, porque a los 19, 20 años, en la edad adulta, cuando alguien dice esforzarse, no asocia la palabra esfuerzo con algo que implica dolor. Pero cuando uno es más chico, y no nada más es chico de edad, biológicamente, sino también uno no entiende, cuando uno interpreta y dice, qué difícil es ser religioso, como dijimos la otra vez que Ramoshe Feinstein, una de las situaciones que adjudicó de la decadencia religiosa que hubo en el principio del Yahadut en 1950, 1930, por ahí en los Estados Unidos, era que la gente llegaba muy religiosa de Europa, o de Jalab, o de donde sea, y por necesidades físicas tenía que un dilema entre la religión y el sustento. Entonces los hijos que observaban que es difícil, él hablaba de la parte desde el punto de vista ashkenazí, entonces él utilizaba mucho, que la gente utilizaba mucho la expresión, es difícil ser yehudí. Si uno crece toda la vida escuchando que es difícil ser yehudí, es un poco difícil que a uno le guste hacer cosas que son difíciles, porque es claro, el tema de la persona es que a uno no le gusta hacer cosas que son difíciles. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es, no nada más a nuestros hijos o a los niños de 7 años, sino a nosotros también vernos a nosotros mismos, que Pikudea Hashem Yesharim Esamhelev, que la Torá no es una Torá que es una Torá difícil, es una Torá Dafka que es una Torá fácil, y es una Torá lógica, y es una Torá bonita, y yo me siento bien cuando la cumplo. Si yo cada vez que me tengo que poner medias, tengo que sufrir, pues no sé cuánta gente sea capaz de vivir toda una vida siendo consciente que está sufriendo. No sé, está un poquito complicado eso. Pero bueno, nuestra obligación es tener una escala de valores suficientemente alta de ver qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y escuché un perush muy bonito que dice, ¿cómo se dice placer en hibrid? Placer en hibrid se dice oneg, ain, nun, gimal. Pero si yo cambio el orden de las palabras, de las letras, y en lugar de poner la ain adelante, pongo la ain hasta lo último, y primero pongo la gimal y después sigue primero pongo la nun y después sigue la gimal, me queda la palabra nega. Nega quiere decir algo que es una mancha, que es algo que es negativo, nega tzarat, es una cosa que es una mancha. Entonces los jajamín dicen, no en vano la letra ain es la que transforma el oneg del nega. Porque la letra ain, ¿qué quiere decir ain en hibrid? Ojo,
Depende cómo tú veas las cosas, si lo vas a ver como un oneg, si lo vas a ver como un placer, o lo vas a ver como un nega, o lo vas a ver como una mancha. Todo depende del punto de vista donde tú veas las cosas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que el Ramjal le da al principio. Tienes que observar y ver qué es lo que realmente es lo importante y qué es lo que es lo menos importante. Y aquí ahora el Rab va a explicar qué es lo más importante. Que Shetistakel Badabar Tire. Y si tú te vas a poner a observar y vas a poner a analizarte estas cosas, te vas a dar cuenta que lo que más te va a llenar y lo que más te va a emocionar y lo que más te va a gustar es cuando logres tener la sensibilidad suficiente para poder trabajar contigo mismo, que puedas sentir a Hashem cerca. Y nosotros dijimos que el Ramjal utiliza muchos perushim de Teilim, psukim de Teilim, más que psukim de Mishleo de otros lados. También va a utilizar un poquito, pero básicamente él va a usar muchos psukim de Teilim. Y él agarró el pasuk en Teilim en el 73, pasuk 25, un pasuk hermosísimo como todo el Teilim, que dice, Veani Kirvat Elohim Li Tov. La traducción aquí sería, y para mí, la cercanía de Hashem es lo mejor. Veani, en cuanto a mí, es decir, para mí, Kirvat Elohim, la cercanía que yo siento con Hashem, Li Tov, eso es bueno. Yo me siento bien cuando yo me siento cerca de Hashem. Y eso es una cosa que una persona lo tiene que trabajar y tiene que sentirlo para poder transmitirlo a las otras personas de su alrededor, que las otras personas a su alrededor vean que uno se siente bien y que uno no puede imaginarse, yo si no fuera judía, ¿qué sería de mí? No podría ni imaginarme qué sería yo sin Torah y sin mitzvot. Eso es el trabajo máximo y el deleite más grande que una persona puede sentir. Y trae acá más perushim, el perush, el pasuk, digo, conocido del Mizmor Havzaim, que muchas comunidades acostumbran a leer desde Rosh Chodesh Elul hasta Hoshana Rabbah. Ajat Shalti Me'et Hashem, solo una cosa yo te pido a Hashem, Ota Bakesh, Shivti Bebet Hashem Kol Yemehayai. Y el Rav Shimshon Refaelish explica, no es que David Amelach le está pidiendo a Hashem, nada más quiero estar en tu yeshiva todo el día, porque David Amelach sabía que no puede estar en la yeshiva, tiene que ser rey. Si no, yo te pido a Hashem, ayúdame a sentir la cercanía contigo, y aunque esté trabajando, aunque esté en el baño, así dice el Midrash sobre este pasuk, que mis piernas me llevan, ¿no? Hay un pasuk que decía, cuando la parashá habla de Imbe Jukotay Telejo, trae ahí el Midrash un pasuk que David Amelach dice que Raglai hay un molijototi, que él quería, por ejemplo, ir al banco y los pies de él lo llevaban al Beta Midrash. A veces cuando uno no está pensando y está acostumbrado a ir a un lugar, las piernas lo llevan solo. Y uno dice, no, si yo no venía aquí, iba a casa, y las piernas solas te llevan a casa de tu suegra, ¿no? Que ir. Entonces, la cosa es Kirrak ze uatov. Entonces, aquí el punto que el Ramjal nos viene a enseñar aquí es, ponte bien en tu cabeza qué es lo bueno para ti. Si en base a tu cabeza tú vas a poder analizar qué es lo bueno para ti, qué es lo mejor para ti, entonces todos los caminos te van a llevar a eso y todo lo demás se le va a quitar fuerza frente a eso, porque para ti lo primordial y lo más importante es lo bueno. Pero para llegar a esto bueno, la persona tiene que cumplir Torah y Mitzvot. No se puede llegar a lo bueno simplemente por sentarse, hacer así con las manos, cruzar, hacer posición de yoga y hacer meditación y decir, no. Lo bueno se tiene que hacer, se hace. El verbo amor es un verbo, es una acción. Yo no puedo ir con una persona y decir, yo te quiero mucho, y cada vez que esa persona me pide un favor, no se lo hago, porque entonces, ¿qué quiere decir? Yo te quiero no es un sentimiento, te quiero, el querer es una acción, hay que hacer cosas que le demuestren a la otra persona que uno la quiere. Y lo mismo es con Boreolam. Si yo quiero establecer un vínculo con Hashem, y yo quiero sentirme cerca de Hashem, mi obligación es cumplir Torah y Mitzvot para acercarme con Hashem.
Obviamente que ese es mi trabajo. Del lado de Hashem siempre va a haber una relación, porque Hashem no condiciona la relación con cumplir Torah Mitzvot, pero lo que respecta a nosotros, en lo que es el cumplimiento de Torah y Mitzvot, es básico para poder sentir que nosotros sintamos ese tov, esa bondad. Hay un jajam que se llama Rav Schlanger, que Rav Schlanger explica sobre esto, que lo que aquí el Ramjal se refiere no es nada más al cumplimiento físico de las mitzvot, sino que incluye todos los elementos de Avodat Hashem que dijimos antes en la introducción, dvekut, apego, vínculo, son todas las cosas, ¿sí? Veine Samo a Kadosh Baruj Hu la Adam Bemakom, y a Kadosh Baruj Hu, ¿qué hizo justamente? Agarró y nos puso en el lugar donde menos nosotros hubiéramos pensado que una persona puede cumplir Torah y Mitzvot. ¿Dónde? En un mundo físico, en un mundo donde hay maldad, en un mundo donde al Yetzer Hará le llama mucho la atención toda la parte que es el Olam Hazé, en un mundo donde hay peleas, donde hay discusiones, donde hay mahloket. Justamente en este mundo físico es donde Hashem decidió que nosotros vamos a estar acá. Y aquí entra ese conflicto existencial que tenemos las personas, que es de que, ¿qué hacemos? ¿Esto o el otro? ¿Esto o el otro? Que Hashem nos hubiera evitado bastante esta discusión tan dura que tenemos si no hubiéramos comido del Etzadat, como explicamos el viernes. Pero al comer del Etzadat, introdujimos el Yetzer Hará adentro, porque Adán Rishon y Javá consideraron de que eso es más meritorio. Claro que es más meritorio, pero implica mucho más falencias que ventajas, pero a partir de ese momento, el conflicto que tenemos de nosotros es eso, ¿sí? Es empezar a chocar entre lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Es decir, como se dice en Ibrit Ben Amatzui, la Ratzui, yo quiero hacer tal cosa, pero tengo estas limitantes que me hacen que es difícil. Entonces, en resumidas cuentas, el Ramjal dice, hay 3 puntos que son importantes aquí. El cumplimiento de mitzvot, el servicio de Hashem y poder estar a pararse en este nisayón tan difícil que es esta guerra. Que es lo que sigue ahora en el otro párrafo, que dice, en constante hay guerras que son los nisionot que tiene la persona. ¿Cuáles son los nisionot? Entonces el Rab trata de decir cuáles son los nisionot y dice, Aoni mitzad echad, tener una falta de recursos económicos es una prueba muy dura, pero también tener exceso de cosas físicas también es una prueba dura, ¿sí? Y trae aquí un pasuk del mismo David Amelech, que él, Baruch Hashem, vivió, bueno, Baruch Hashem vivió una época de mucha abundancia y después él tuvo una época de cero abundancia y él pudo ahí especificar qué era lo mejor de cada cosa. Y la persona tiene que esforzarse. Dice, por ejemplo, una parte de la vida, hasta los 120, que todos vivamos de shalva, con paz, con tranquilidad, con nahat, con las cosas que jalen fácil. Por otro lado, hay situaciones en la vida que la persona tiene isurim, que las cosas no salen de manera fácil. Entonces, todo el tiempo hay estas contradicciones que hay, ¿sí? Es en un contexto alejar las cosas malas y acercar las cosas buenas, y en ese conflicto de tener el equilibrio es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No caer Hasbe Shalom en ninguna de las trampas que tiene el Yetzer Hará. Veim y y si la persona va a poder ser fuerte y va a poder lograr una victoria en esta guerra, entonces va a poder salir airioso de este pasillo y poder entrar con mucha más tranquilidad y grandeza al palacio, que es lo más importante. ¿Y de qué va a depender? Según la fuerza que tiene para pelearse en contra de su Yetzer Hará. Y cuanto más la persona se apegue al Yetzer Hatov y se aleje del Yetzer Hará, entonces más feliz se va a encontrar en su vida. Esa felicidad le va a provocar que esa persona se sienta más segura. Es como pasa con nuestra autoestima, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos bien, cuando vimos que tuvimos un éxito,
Generalmente personas que tienen fracaso, más fracaso, más fracaso, más fracaso, es muy difícil que estas personas se puedan sentir bien porque se sienten fracasadas, aunque a lo mejor no son fracasadas, simplemente pasaron un suceso de fracaso. Pero si una persona logra verse al espejo y decir, bueno, en esto fracasé, y en esto fracasé, y en esto fracasé, pero en esto me fue bien, y en esto me fue bien, y en esto también me fue bien. El Yehudí no la tiene tan complicada el hecho de poder trabajar su autoestima, porque el hecho nada más de mirarse frente al espejo y decir, soy un gele que lo cami mal, soy un pedacito de Hashem, afilo cualquier fracaso, ningún fracaso puede opacar que uno es un pedacito de Hashem caminando. Entonces, eso tiene que ser un punto para la persona de poder pararse frente al espejo y decir, bueno, me equivoqué, Kina falti, pero canti, yo me voy a poder parar y voy a poder enfrentar este fracaso que tuve de una manera diferente. Veim ta'amid ot ba'inyan. Pero si vas a seguir pensando, sigue analizando sobre este tema. ¿Cuál es el tema? El deber y el propósito que tiene la persona en este mundo. Que todo el mundo fue hecho para el uso del humano. Para allá de la semana, Mina Shamayim tocó que veamos esto justo en la para allá de la semana. Todo el mundo fue hecho para nosotros. Bishvilin y Olam, que hay cosas que personas se lo toman muy en serio, pero es la verdad. Es Bishvilin y Olam, Boreolam creó el mundo para el uso del humano. Veine Uomet Beshikul Gadol. La persona tiene que evaluar eso mucho. ¿Por qué? Porque como dice el Rambam, si una persona se hace una verá, mueve todo el mundo para este lado. Si una persona hace una mitzvah, mueve todo el mundo para el otro lado. ¿Sí? Entonces tiene que evaluar bien, tiene que saber qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros en cada acción. Y si una persona logra, como dice aquí el Ramjal, lishlot al-atzmo, poder gobernar sobre eso y apegarse a Boreolam, ¿qué está haciendo con este mundo? Se está elevando él y está elevando a todo el mundo. Kine y Lui Gadol, es una elevación muy grande para la humanidad que está utilizando una cosa física para elevarla hacia Boreolam. No hay más grande que eso, ¿sí? Y esa cosa que uno puede pensar que la parte física no tiene ningún valor, es un error garrafal porque uno está agarrando toda esta parte física y la está elevando y la está transformando hacia lo que es la parte más importante, que es para Boreolam. Hasta tal punto tan grande, dice el Ramjal, que es lo que los Jajamim dicen cuando Hashem creó la luz, dice en la Gemara que Iván Sherra Or Shegenazó la Tzadikim Tamach. ¿Sí? Hashem vio que hay una capacidad de espiritualidad tan grande en este mundo que le dio miedo a Boreolam que personas malvadas pudieran utilizar esa capacidad y lastimar a otras personas. Entonces Hashem tuvo que esconder y limitar y hacer como si fuera un VIP del Or Aganus, de esta luz oculta, para que no todo el mundo tenga acceso a eso, porque eso es, es como la bomba atómica. Es bueno, es bueno la ingeniería atómica y todo lo que inventó Albert Einstein, es muy bueno, pero si vas a utilizar eso para cosas buenas, si vas a utilizar esto para cosas malas, pues no. De hecho, el premio Nobel, los premios Nobel que hace poco creo que estuvieron repartiendo, el premio Nobel existió porque había un señor que se llamaba Alfred Nobel, que él estuvo dentro de un grupo de personas que hicieron armas, inventaron cosas, y él después se dio cuenta que todas estas cosas que ellos habían creado en un principio para una función buena, el mundo la estaba usando para cosas malas. Entonces él dijo, todo mi dinero lo voy a donar para gente que invente cosas, para gente que haga paz, para gente que se porte bien. Es decir, Hashem capacitó este mundo físico con tantas potencialidades tan buenas y tan grandes para que la persona pueda utilizar estas cojot, que a veces una persona dice, yo no puedo creer que yo tenga tanta fuerza. Pues sí, sí existe. ¿Cuántos masiot hay de situaciones de personas, por ejemplo, en la marcha de la muerte, que pasaba el Rab Neugershel contó, él es hijo de sobrevivientes de la Shoah,
que su mamá su abuelita, cuando se escapó y salvó a su mamá, en estas marchas de la muerte, que los hacían correr en la nieve, sin zapatos, sin nada, cuando los nazis se dieron cuenta que ya los aliados estaban bombardeando los campos de concentración, los campos de muerte también, entonces, gente sin comer, sin tomar, pasando ayunos, con el sentido de supervivencia, de poder salvar a su familia. Él dice que la abuela de él cargó a su mamá y a su tío sobre sus hombros, corriendo, pero corriendo, porque si no corrían, los reyaim estos pegaban y mataban a la gente. Obviamente hubo mucha gente que sucumbió en el camino, que murieron, pero la mamá sobrevivió. Y después de eso uno se puede analizar cómo un esqueleto de 30, 40 kilos puede cargar sobre él otros 40 kilos. Es absolutamente imposible, pero el deseo y la adrenalina de poder sobrevivir, de salvarse, suceden cosas que eso es físico. Entonces, si esto es físico, a la Hatkama de Kama espiritualmente, los niveles tan grandes que una persona puede lograr gracias a que una persona simplemente quiera hacer las cosas. Y el Rab trae un ejemplo, que fue lo que pasó con Jacob Avinu, cuando quiso proteger su cabeza, cuando estaba ahí en la mitad de la nada y le dio mucho sueño, y dice el Pasuk que puso alrededor de su cabeza piedras. Entonces, por el lashon del Pasuk no se entiende si era una piedra o eran muchas piedras. Entonces dice Rashi, Amar Rabbi Yitzhak, la Gemara lo trae, Rashi lo trae, dijo Rabbi Yitzhak, de aquí aprendemos que se juntaron todas las piedras en un solo lugar, y cada piedra decía, yo quiero que el tzadik apoye su cabeza en mi piedra. Es decir, existe esta situación que en la parte física haya esta intención de que uno quiera hacer las cosas. Veine cola y con esto vamos a acabar este párrafo. Todo lo principal que los jajamim nos están enseñando es sobre el pasuk de Kohelet, Re'e et ma'aseh a Elohim. Mira todo lo que Hashem hizo, todo lo bonito que Hashem hizo, todas las cosas hermosas que Hashem nos dio, todas las potencialidades, todas las capacidades que nos dio. Somos personas, eso no es Gabá, mirarse el espejo y decir, soy buena, soy fuerte, yo puedo, yo tengo la capacidad, obviamente, de hacer las cosas según cada quien, lo que cada quien pueda. Tampoco una persona no tiene que ponerse objetivos de muy altos, porque si no, uno no los va a alcanzar y va a decir, ves, no pudiste, no puedes nada, eres un burro. ¿Sí? Sino ver todas las cosas bonitas y todas las capacidades y todas las potencialidades que Hashem le dio. Por eso el Ramjal es muy inteligente, y cuando empieza el libro dice que la persona vea Majobat Adam Beolamo. No dice Majobat Adam Baolam, dice cuál es la obligación de cada uno en su mundo. Cada persona, Bishvilin y bla, 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 cada persona es un mundo, cada persona tiene un mundo, cada persona tiene su misión, ¿no? Y sus cosas. Uno tiene que ver lo que es de uno, no tiene que estar fijándose lo que es del otro. Para mí, hoy, ¿cuál es mi reto de hoy? ¿En qué puedo ser mejor persona hoy? Yo, en cada cosa mía, chiquita. Y Hashem te presentó todas estas posibilidades y todas las barajas para que puedas hacer las cosas bien. Y dice el Midrash, una cosa nada más te pido. Rebellá llevará Kadosh Baruj Hu a Adam Rishon, cuando Boreolam creó a Adam Rishon, netaló, vejeziró, lo agarró de la mano y lo llevó a todos los árboles del Gan Eden. Ve a amarlo y le dijo, Reema asai kama naim o meshubahim em. Mira mis creaciones, qué bonitas que son. De kol ma shebarati, bishvilha barati. Todas estas cosas hermosas que yo hice, las hice por ti. Tú lo vales, tú vales la pena de todo lo bonito, lo hermoso y lo padre que existe en este mundo. Nada más te pido una cosa. No necesitas hacer nada, simplemente no arruines lo bonito que está. Lamentablemente ya sabemos qué fue lo que pasó, pero no importa. La enseñanza para nosotros es que no ver la segunda parte nada más, de no meter la pata, sino ver la primera parte. ¿Cómo nos dice Boreolam? Kama naim umeshubahim em. Mira qué hermoso mundo en el que vivimos, qué hermosas circunstancias de la vida tienes. Vekol ma shebarati,
y todo lo que yo creé, Bishbilha Barati. Todo esto hermoso no está hecho para Adán Rishon, ni para Abraham Avinu, ni para Isaac. Ellos ya pasaron. Está hecho hoy, está para nosotros. Y es nuestra obligación utilizar esa capacidad de pensamiento. Por eso Ramjal empieza, la obligación tuya es analizar y pensar que todo este mundo vale la pena por ti. Aprovéchalo, siéntete bien, siéntete que lo vales. No es una persona más en el mundo. Eres una parte indiscutible, indispensable de este rompecabezas que es la vida. Nos vemos desde Hashem mañana, que vamos a estudiar el Tomer de Borá. Vamos por la Midá 8 desde Hashem. Muchas gracias, gracias a todas. Bye, hasta mañana. Bye, bye.